¿Lo va a grabar o sí? Adelante, dispara. Ah, no, nada, ya vi que empezó la grabación. Nada. Ande pues. Empezamos entonces. Devani, gracias por mantener tu cámara abierta. Qué amable eres. Y tú has salvado la clase de tus compañeros el día de hoy. Muy bien. Composición corporal, muchachos. Tenemos que entender la distribución de líquidos en el organismo. Entender que somos particularmente agua, un montón. El 60% de mi peso corporal es agua. De este 60% del agua, la mayoría de esta es intracelular, el 40%, y el 20% es extracelular. De este 20%, el 15% es líquido intersticial, fuera de los vasos sanguíneos, y el 5%, solamente el 5%, es plasma. A este plasma, 5%, yo le sumo el volumen de los eritrocitos y se convierte la sangre entre el 7 y el 8% de mi peso corporal. Hay otro líquido adicional que se llama líquido transcelular, que es líquidos que están en otro lugar, que no están en ninguno de estos lugares por definición, como por ejemplo el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso en el ojito. Esto no es líquido intersticial, pero tampoco es plasma, tampoco es intracelular. O sea, son líquidos adicionales que tienen una función específica en el intercambio. Y estos líquidos, pues finalmente están en recambio siempre. Dicho de otra manera, aquí tenemos la cantidad de líquidos completos. Líquido intracelular, dijimos que era la mayor parte de él. Líquido intersticial, este es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y del líquido extracelular tenemos un líquido intersticial y el plasma. Y entre el plasma y el líquido intersticial se está moviendo el líquido, y entre el líquido intersticial y la célula se está moviendo el líquido. Por otro lado, tenemos los ingresos de líquidos, en este caso por la vía oral, y los egresos o pérdidas que esencialmente tienen diferentes maneras de perder, como por ejemplo el sudor en la piel, la popó, aunque es sólida o semisólida, tiene algo de líquido, obvio. En los pulmones se va agua evaporada y en los riñones por la orina que ya conocemos. Hay ciertos líquidos que salen de la sangre, del plasma, hacia el líquido intersticial y no pueden regresar por la membrana capilar, entonces regresan a través de los linfáticos. Entender que el cuerpo humano, su porcentaje de agua va a variar con la edad. O sea, también varía un poquito entre hombres y mujeres. Y en el feto es todo agua. Un bebé tiene 80% de líquidos, un adulto normal cerca del 70% del porcentaje corporal es de líquidos, y en una persona mayor este líquido va reduciéndose hasta llegar a cerca del 50% en las personas ancianas y frágiles. Entender que en el líquido intracelular y extracelular tenemos gradientes de electrolitos, donde por ejemplo el sodio es eminentemente extracelular, el potasio es eminentemente intracelular. Por otro lado tenemos el magnesio intracelular y el calcio extracelular. El cloro extracelular, bicarbonato principalmente extracelular, el fósforo y otros aniones inorgánicos, y las proteínas particularmente intracelulares. Cuando aplica, hablamos de 1000 equivalentes, ¿verdad? La concentración de equivalentes de los cationes, en este caso con carga positiva, y los aniones, en este caso con cargas negativas. Aquí se ponen las proteínas, aunque no necesariamente son iones, y no necesariamente se puede calcular como 1000 equivalentes, entender que su concentración es mayor intracelular
que extracelular y que su carga es eminentemente negativa. Podemos hacer determinaciones de cuánto líquido tengo en diferentes compartimentos utilizando el método de dilución. O sea, yo inyecto una sustancia que conozco su concentración y luego saco y mido en cuánto se diluyó. Si yo inyecté 100 partículas y cuando yo obtuve una muestra era nada más una partícula de las 100 que yo inyecté, bueno, pues yo tengo un volumen en las 100, pues este volumen va a ser 100 veces más porque es solamente una partícula. Si son 2, pues son 50 veces más. Si son 4, pues son 25 veces más. Y así yo puedo calcular. Entendiendo la concentración, o sea, la cantidad de partículas por volumen, y la concentración resultante, cantidad de partículas por volumen, yo puedo sacar una regla de tres simple para poder, por dilución, entender el volumen de los diferentes compartimentos. Y así es donde se utilizan diferentes sustancias que yo conozco que se van a distribuir de una forma homogénea en algunos compartimentos particulares. Por ejemplo, si yo inyecto agua marcada, o sea, agua que tiene una muy pequeña ionización en el hidrógeno, yo la puedo medir, entonces puedo calcular cuál es el agua corporal total. Si yo tengo sodio, que es eminentemente extracelular marcado, o yodo, o inulina, que no va a entrar a la célula por ningún mecanismo, entonces yo puedo calcular el líquido extracelular. El líquido extracelular no lo puedo calcular con ningún indicador, pero si yo ya conozco el agua corporal total y el líquido extracelular, yo puedo hacer una regla, una resta para medir el líquido intracelular. El volumen plasmático lo hago con albúmina marcada con yodo 125. Este isótopo del yodo solamente no va a salir del vaso sanguíneo, por lo tanto yo voy a calcular el volumen plasmático. Lo mismo con un colorante azul de Evans, que yo puedo medir fácilmente. El volumen sanguíneo, muchachos, es a esto yo le puedo sumar el hematocrito, aunque también lo puedo medir utilizando eritrocitos marcados. Y el líquido intersticial, pues conociendo el volumen del líquido extracelular, que es este, y el volumen plasmático, que es este, hago una simple resta para entender pues, la cantidad de líquido intersticial. Y de esa manera yo calculo los diferentes compartimentos del líquido en el cuerpo. Así fue como supimos las concentraciones. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen sanguíneo? Y así la famosa regla de simple, ¿no? El hematocrito y el volumen plasmático. O sea, nada diferente a lo que ya platicamos. Entender que los eritrocitos deben estar, los iones deben estar en una concentración y cuando está alto, pues tiene un nombre, hipernatremia. Cuando está bajo, tiene un nombre, hiponatremia. Lo mismo el potasio. Lo mismo el calcio, se llama hipercalcemia o hipocalcemia, o el cloro, hipercloremia o hipocloremia. ¿Sí? Aquí están los valores normales de los diferentes iones o sustancias que yo puedo medir, como la glucosa, bicarbonato, cloro, calcio, potasio. Este es el valor normal en promedio, pero tengo un intervalo de normalidad. Y luego tengo un límite no mortal. Si yo me paso de ese límite, vamos por el sodio. El límite normalmente de 138 a 146. Cuando yo tengo menos de 115, esto está mortal. Yo tengo 120, como por ejemplo el paciente que voy a ver ahorita en urgencias, trae 130. O sea,
está hiponatrémico, pero no está grave. ¿Ok? Dijimos que los diferentes compartimentos tienen diferente concentración, intracelular y extracelular. Esta es una tabla exhaustiva de la que ya platicamos anteriormente. Ya platicamos de la composición de la membrana, nada más para fortalecer estos conceptos, pusimos por aquí las membranas y ya platicamos también que muchas de lo que está formado de las membranas son proteínas integrales. Y estas proteínas integrales tienen funciones de transporte o canales iónicos o funciones de anclaje o son receptores o tienen actividad enzimática. Muy bien. Hasta aquí dejo de compartir y detengo la grabación.